Vamos a aprovechar la tarde también para buscar en la palabra de Dios la guía que necesitamos para cada momento, así como cada ser humano en su casa necesita alimentarse, necesita comer, necesita consumir en el buen sentido para estar vital, también nosotros necesitamos de la palabra de Dios para que nuestra vida espiritual esté fortalecida, esté alimentada y podamos seguir adelante. Así que hoy también es un día donde vamos a comer. Así como al mediodía lo hicimos, es el momento de hacerlo espiritualmente delante del Señor. Buscá conmigo en Mateo 6. Lo que vamos a leer es parte de lo que se denomina el Sermón del Monte. Un pasaje muy conocido que siempre es necesario refrescarlo y viene bien que sea a principio de año para que lo podamos hacer y tengamos algunas pautas espirituales claras para comenzar y sostener un año precioso que Dios nos va a dar. ¿Sí? El 2016 va a ser un año de bendición, de libertad, el año en el cual el Señor nos va a fortalecer como casa, como individuos, dentro de nuestro hogar y en nuestra casa espiritual, nuestra congregación que el Señor nos puso, pero es necesario que vayamos a su palabra. Dice Mateo 6:33. Algunos hasta los van a recitar de memoria y otros capaz que lo cantan. ¿Sí? Capaz que después lo hacemos. Dice el Señor, porque el contexto era el afán de los discípulos o la preocupación y un poquito de ansiedad por si el día de mañana tendrían ellos algo para comer, algo para vestir. Y el Señor les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, estas cosas que le estaban hablando al Señor, serán añadidas. Aunque el comienzo del año, de cada año, suele ser una fecha más, en realidad los días siguen, no es que hay una gran variación, sino que el calendario cambia el mes, cambia la fecha, pero en realidad nuestra vida continúa, ¿sí? Diciembre es lindo, nos juntamos en familia, gracias a Dios hay 2 fiestas, ¿no? Así nos repartimos entre toda la familia y quedamos bien con casi todos. A nosotros nos viene bárbaro, no sé usted. Pero más allá de eso, sentimos que la vida después de ese momento continúa y prácticamente con normalidad. Más allá de que también hay un quiebre, hay un par de meses que son más de esparcimiento, de descanso, podemos salir de vacaciones, los que pueden, o dejar de trabajar unos días, ¿sí? Los chicos dejan de ir al colegio, para muchos acaban las vacaciones justamente ahí, ¿no? Y entran de vacaciones cuando otras veces van al colegio. Bueno, pero hay cierta rotación, ciertos cambios, ¿sí? En nuestras latitudes también cambia el clima, entonces nos ayuda, ¿sí? Hay diferencias. Y esto también nos puede dar la oportunidad de reorganizarnos, ¿sí? De buscar nuevas metas, nuevos objetivos, de sentarnos y pensar y comenzar a planear cómo va a ser la nueva temporada a partir de ahora. Estamos muy acostumbrados nosotros, en líneas generales, porque en la sociedad se hace así, a buscar metas y objetivos en varios niveles. Acostumbrados a reflexionar y a buscar objetivos, por ejemplo, en el hogar, objetivos financieros, objetivos ministeriales, objetivos a nivel laboral, algún tipo de ascenso o poder capacitarme en algo.
Y está bien poner objetivos, pero muy pocas veces nosotros como hijos de Dios solemos tocar el tema de los objetivos a nivel espiritual. No sé por qué. Quizá porque tenemos una espiritualidad pensada como algo lejano, como algo que tiene que surgir, como algo que no se tiene que planear, como algo que tiene que fluir. ¿Vieron esa palabra, no? Algo que no se puede premeditar, no se puede reflexionar. Sin embargo, nosotros somos, como seres humanos, personas que necesitamos planificar nuestras vidas, inclusive a nivel espiritual. No sé cuáles son tus metas espirituales para el 2016, pero tenés que programar también tu espiritualidad. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Jesús dijo, busquen. Da una orden. La actitud de buscar no es algo pasivo, sino algo dinámico. Juan Mackay, que fue un misionero excepcional europeo, después lo podés googlear y buscar su historia, una biografía hermosa, cómo Dios lo usó, dijo una frase muy interesante. Dios siempre se revela en el camino, nunca en el balcón. Yo quiero atrapar esa frase para hablar un poquito de la búsqueda. Nunca nos acomodemos en el balcón de la vida como espectador, a esperar. Justamente en este momento veo que todos están acomodados casi en un balcón, ¿no? Pero imagínate un poquito más distendido. Imagínate que tenés algo fresquito. El clima está excelente ahora. Imagínate que vea muchos que se están pegando, maltratando. Son los mosquitos. Que no hay mosquitos. Que estás bañado en off. Y el off no tiene mal olor. Es rico. Justo a madera. Y tenés una picadita. Y no hay nadie que te... Estás con tu esposa. En un buen lugar. El balcón es un lugar de confort. El balcón para este misionero era esperar a ver lo que pasa. En el reino no sucede eso. En el reino no se espera salvo, inclusive en la presencia del Señor, pero con una actitud de búsqueda, en la espera, en la presencia de Él. Siempre hay una búsqueda. El balcón solo sirve para criticar. El balcón sirve para analizar. El balcón es el lugar de la persona que está viendo, no que está actuando. Ese es el lugar del balcón. En el reino de los cielos, el balcón es el lugar de los voluntarios. En el 2016 no va a haber terreno para balcones. Dios te llamó a que le sirvas y a que estés comprometido, metido en la obra. No que seas una persona de balcón, sino que tengas la actitud espiritual correcta. ¿Y sabes cuál es? La que se engendra no en el balcón, sino en el camino, en el compromiso. Dios se asocia con las personas comprometidas, que entregan su vida, que están inquietas permanentemente. Yo le digo a los chicos, ahora pudimos tener varias entrevistas y acercarnos a casi todos los timoneles. Yo prefiero una persona que tenga que detener. No una persona a la cual ¿sí? tenga que empujar. Porque el que está comprometido no con un pastor, no con una institución, sino que tiene un compromiso con el cielo. Yo estoy viendo un cielo excepcional acá. Su compromiso es con Dios.
Ese es el que está en el camino, el que está metido, el que tiene inquietud, el que está apasionado, el del camino. Prefiero detenerlos o reconducirlos, reencauzar las fuerzas que detenerlos. Ojo, y esto me lo dio el Señor una palabra, tomala, examinala y reflexionala. Ojo con el efecto Calecita. ¿Sabes cuál es el efecto Calecita? Es un lugar a donde vos te subís. ¿Saben? ¿Todos anduvieron en Calecita? Sí. ¿Saben lo que es una Calecita? No los quiero subestimar. Pero el efecto Calecita es ese. Uno se sube a un caballo y parece que todo se está moviendo. Pero en realidad uno está quieto. Parece que estamos caminando, pero en realidad estamos en el balcón. Parece que todo se moviliza, pero en realidad estamos paralizados, estamos pasivos. Y Dios ponía esto en mi corazón, los voy a arrancar de ese lugar. Dios te va a quitar el caballo de madera y te va a poner en un caballo de verdad. Vas a empezar a cabalgar, vas a empezar a estar comprometido en las cuestiones del reino. ¿Sabías que en este momento estamos viajando a más de 1000 kilómetros por hora? Esa es la velocidad en que la Tierra da vueltas alrededor en su eje. Es el efecto Calecita. Más grande, universal. La voluntad de Dios es que te involucres, que lo ames, que lo sirvas, que lo busques. Ese es el corazón del reino, que estés involucrado. Te contaron con el tema del involucramiento, la fábula del cerdo y la gallina. Te la contaron, ¿no? Seguramente la contó Charlie. Por eso es un pastor que me gusta escuchar, pues me enseña. Pero esa es la diferencia entre el huevo y la gallina. Se encontraron los dos, estaban perdidos en el medio del campo. Y el chancho le dice, ¿qué vamos a comer? Y la gallina le dice, bueno, hagamos jamón con huevo. Y el chancho pensó, porque los chanchos piensan, y dijo, claro, vos ponés un huevo, que cuesta igual, ponés un huevo, pero después andás con el gallo que querés y ponés todos los huevos que querés. Pero yo, para poner jamón, tengo que entregar mi vida. ¿O viste alguna vez un cerdo con pata de palo? No. Tiene que entregar su vida. Esa es la diferencia entre una persona que participa, un voluntario, que tiene compromisos terrenos, y alguien que sirve a Dios, un siervo, un llamado que tiene compromiso celestial. Busca las cosas de arriba, busca las cosas del cielo. Aparte hay reservas espirituales, me decía el Señor, para este año, que solo van a estar disponibles para aquellos que buscan. Antes del hallazgo, antes de encontrar, Dios va a probarte y ver si tenés un corazón de una persona que busca. Un buscador. Dios no va a entregar sus cosas en forma fácil. Esa no es la gracia bíblica. Dios va a probar tu corazón intenso, tu corazón definitivamente perseverante, para ver si sos un buscador de verdad. Antes de encontrar, siempre hay que buscar, porque solamente al que golpea se le abrirá. Solamente el que busca, halla. Hay una reserva para los buscadores. Son los únicos
que van a ser galardonados. David dice, una cosa he buscado, una sola cosa. Una sola cosa. En segundo lugar, la palabra nos enseña que hay una prioridad. Buscad no es suficiente, sino, como dijo David, una cosa he buscado, hay una prioridad. Nuestra vida se mueve en el terreno que sea, donde vayas, donde trabajes, donde ministres, donde estés, se mueve por preferencias. Las preferencias y predilecciones te llevan a decidir. Y en tu vida vas a tener que establecer prioridades. En el plano espiritual también se tienen que establecer prioridades. Hay dos preguntas que te quiero hacer hoy. En primer lugar, ¿qué es lo primero en tu vida? Quizá no lo pensás o no lo pensamos así. Yo me tuve que replantear esta pregunta. No siempre lo hacemos. De memoria podemos contestar, por supuesto. Todos me van a decir, el Señor está en primer lugar. Pero todos tenemos algo enraizado, levantado en el corazón, al cual le damos el primer lugar. ¿Cuál es, o qué es, o quién es el que está en primer lugar? En este año, espiritualmente, ¿cuál va a ser la prioridad? ¿Cuáles van a ser las prioridades en tu vida? ¿Cuál va a ser el lugar que Dios va a tener en tu agenda? ¿Qué momento del día le vas a regalar al Señor? ¿Cuál va a ser el libro de la Biblia que vas a empezar a estudiar? ¿Te lo preguntaste? Yo los tuve que anotar, ¿eh? Después te vamos a dar una sugerencia a fines de febrero, ¿no, Pastor Charlie? Una buena sugerencia para que todo este año estudies Efesios. Perdón. Bueno, ya está. Pero ¿dónde vas a ingresar? ¿Cuáles van a ser? ¿Cuál va a ser tu planificación espiritual para este año? ¿No lo pensaste aún? Quizá no están establecidas las prioridades. El que tiene prioridades lo dice inmediatamente. No tiene que pensar. Si no, no están formalizadas todavía. Anotalas. Anotalas. El profeta decía, voy a anotar en tablas. No anote en tablas, anotar un papel. Pero hay que tenerlo anotado para volver, para ir. Tener objetivos claros te ayuda a mitad de año para volver y poder ver qué es lo que Dios te marcó al comienzo y ver si llegaste, si no llegaste, si vas en camino, si no. Si no, no podés evaluar. En segundo lugar, aparte de preguntar qué es lo primero, tenés que preguntar qué es lo central en tu vida. Cuando hablas de prioridad, tenés que ver. Los psicólogos dicen que hay algo que se llama, ¿para qué lo busco? Porque lo dicen los psicólogos, no los pastores. Atención focal y atención marginal. El ser humano tiene esa posibilidad de estar focalizado, pero aún mirar marginalmente otras cosas y prestar atención a eso. Si estás en una biblioteca leyendo, tu atención va a estar en el libro que hayas elegido y vas a leer, pero vas a tener, aparte de la atención focal, otra posibilidad de tener atención marginal a los cientos y miles de libros que estén en las paredes. ¿Cuál es tu foco en la vida? Quizá no sea ni siquiera en lo que ocupás mucho tiempo, porque esa no es una pregunta, porque si no, realmente nuestro foco sería dormir, porque la gran mayoría, incluso ahora, veo a muchos, varios, no los quiero quemar, porque yo los veo, ustedes ven las nuquitas, yo los veo. Pero bueno, después de un día de pileta, pero no es quizá lo que te ocupe más tiempo,
sino el enfoque lo tenés en aquello de lo cual no podés desconcentrarte fácilmente. Porque no solo decidiste enfocarte, sino hay una pasión en tu corazón que te lleva a no perderlo de vista. No solo hay que buscar, sino tener una prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que buscas? Hay una concertista de violín que vivía en Nashville, una de las ciudades norteamericanas más preponderantes en la música, porque se hacen muchas producciones ahí, los mejores estudios del mundo dicen que están ahí. Nunca viajé, así que esto lo leí y realmente lo creo. Pero ella decía, porque le preguntaron, había sido llegado a la cima de su carrera muy, muy jovencita, y le dijeron, ¿cuál es la clave de su éxito? ¿Por qué llegó no solo tan rápido, sino cómo hizo para llegar ahí, ¿no? Y ella dijo dos palabras, fue un descuido planeado. Descuido planeado. Y después se explicó, dice, ¿cómo un descuido planeado? Claro, porque al principio yo sabía que tenía cierto talento, que tenía algo en mis manos. Pero me ocupaba de los quehaceres de mi casa, gastaba tiempo en cualquier cosa, me distraía permanentemente, hacía cosas que no era necesario estar en ese lugar a esa hora. Y al último momento iba corriendo a practicar con mi violín a mi clase. Pero en un momento me tuvo que caer la ficha y deliberadamente dejar de hacer, descuidarme de todas esas cosas que me distraían, para definitivamente concentrarme en mi violín. Fue un descuido planeado. ¿Cuáles son las cosas que en este 2016 vos tenés que dejar de lado definitivamente? Decir, esto no me aporta, esto no beneficia mi vida espiritual, esto no puede ni siquiera estar cerca de la prioridad. Esto no contribuye, no me edifica, no fortalece mi vida. Planea tus descuidos y anda deliberadamente en contra de eso. Deja de hacerlo. Y no estoy hablando necesariamente de cosas pecaminosas, cosas que decís, Dios definitivamente esto lo aborrece, no quiere. No, hay cosas que son más sutiles. Hay cosas que son más finas, porque cuando querés definitivamente entrar en un proceso de crecimiento, madurez, querés saltar a otro nivel espiritual, tenés que tener esa posibilidad de afilar tu arma espiritual mucho más. Por eso te hablo de que no son precisamente cosas que sean pecados, pero sí tenés que decir definidamente que tenés que correr a un lado algunas cosas. Ahora, ¿qué es lo que debo buscar? Porque hablamos de la búsqueda, hablamos de que tiene que haber una prioridad, pero ¿qué cosas tengo que buscar con prioridad? Porque el Señor las establece. Espiritualmente clara, en forma muy clara, dice el Señor dos cosas que están ahí en ese versículo que seguramente ya las leíste, las tenés en mente. Pero primeramente dice que tenemos que buscar su reino. Cuando habla del reino está hablando de un gobierno. Tenemos que buscar a ese Señor. En algunos casos vas a tener que volver al núcleo, al primer amor, a tu eje principal. Cuando decimos que buscamos su reino, estamos diciendo que con el reino de Dios viene una reconciliación de todas las cosas que están desfiguradas en este mundo, pero que solo Dios puede restaurar.
Hay reconciliación de tu vida con el medio ambiente, que hoy está bárbaro, ¿sí? Eso habla del reino. Pero también hay reconciliación tuya con los demás. Cuando el reino se instaura, hay reconciliación tuya con vos mismo. Hay personas que están terriblemente descuidadas. Varias veces en mi vida Dios me ha tenido que detener y decir, presta atención, tu vida, tu cuerpo. Dios me hablaba, estoy masticando esta palabra, pero de esta palabra, orden. Tenemos que traer a nuestra vida, querida iglesia, en tu familia, en tu vida individual, orden. En todas las líneas. Eso habla de que el reino de Dios se está instaurando. No solo a nivel social, macro, iglesia, empuje, evangelismo. Tu vida, tu vida. El reino es una cuestión particular también, individual. Dios llega a tu vida y trae orden. Y también tu relación con Dios se restablece. Ese es el reino. No puede haber participación en el reino si Cristo no es el Señor de tu vida. Definitivamente. Hay reino porque hay Señor. Y porque hay Señor, hay un reino. Si no, el reino no puede existir. Y en segundo lugar, aparte de buscar su reino, tenemos que buscar su justicia. Su justicia. Si Cristo es el Señor, entonces impera la justicia de Dios. Es decir, cuando habla de justicia, habla de que vamos a poder hacer en Dios todo lo que Él exige. Todo lo que Él exige en su ley. Vamos a poder obedecer la ley del Señor. Y no obedecerla porque es un mandato en sí misma y nada más porque lo tenemos que hacer y cumplir una cosa atrás de la otra, sino porque vamos a amar su ley. Como hijos de Dios tenemos que pasar de la obligación de hacer algo al deleite de hacerlo para Dios y de amar su palabra. Tenemos que disfrutar, obedecerlo. Si no, Dios no está gobernando. Aunque en algunos puntos la obediencia va a tener ese proceso que no va a ser un deleite, no va a ser tirarnos a la pileta después de un partido de fútbol, que era un deleite terrible. A veces obedecer al Señor también demanda un sacrificio. Pero aún en ese sacrificio, en ese esfuerzo, uno siente que está en la perfecta voluntad de Dios. Justicia. Hay un riesgo cuando amamos a Dios de esta manera. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Dice que le pidió el hijo pródigo, el menor de los dos, su herencia, su parte para irse y gastarla en no sé qué. Por supuesto la desperdició. Paso muy rápido, ¿eh? Pero cuando volvió el hijo pródigo, el problema no era él a su vuelta, porque el padre lo abrazó, lo amó, tenía olor a chancho y lo abrazó igual, lo mandó a bañar inmediatamente, armó una fiesta con pizza, volvemos a pasar el chivo, porque había pizza también con el hijo pródigo. Estaban a 60 pesos la pizza del hijo pródigo. Acá lo dice, ¿eh? Después léanlo. Y en ese momento, ¿quién vino? El hijo mayor. Renegando, reclamando, enojado, molesto, con odio. Porque no había solo un hijo pródigo afuera, sino que también dentro de la casa había otro hijo pródigo. No era uno solo, eran dos. ¿Cuál fue el problema del reclamo? Que quiso sostener su vida en su propia justicia.
Porque yo que te fui fiel, yo que estuve, yo que nunca te traicioné, yo que no me fui a robar y con mujeres. El hijo más chico no había dicho que había estado con mujeres, pero él lo dijo, es como que era, uno no sabe, ¿no? Quiso sostener su herencia y su amor y su relación con el Padre en su propia justicia. Cuidado, porque este es el gran riesgo que quizá vamos a tener este año. Porque vos podés planear todo. Muy bien, lo cumplís. Venís a la iglesia. Vas a la barca. No faltaste una vez en el 2016, ¿eh? Venís, cumplí todo. Acá está. Ya estoy. Pastor, ahí estoy. Oh. La planta. Oh. Enchufo, toco, canto, paso la ofrenda, predico, filmo, todo. Pero no te podés parar ahí para demandar el amor del Padre. Por más que hagamos todas las cosas bien, siempre vamos a depender de la gracia de Dios. Siempre. Porque yo siempre, aparte me quedaba con la espina del hijo pródigo, porque digo, no es injusto que el más grande se quedó, se la bancó, le fue fiel al Padre y encima, ¿no te queda eso? ¿O soy yo solo? ¿No te quedó eso? ¿Por qué? Porque quería sostener el amor del Padre en su propia justicia. Y esta palabra lo aclara muy bien. Los buscadores del reino de Dios y su justicia, la justicia del reino. Si vos sos justo, sos santo, fuiste rescatado, es por gracia de Dios. Y si el 2016 va a ser un año de virtud, de explosión, de crecimiento, de madurez, nunca va a ser por lo que hiciste vos, sino por lo que Dios hizo por tu disposición. ¿Se entiende? Es por su justicia. Busquemos el reino de Dios, el gobierno de Cristo y su justicia. Y digámosle, Señor, siempre va a ser tu gracia. Siempre va a ser tu amor. Nunca me voy a parar en mi disciplina espiritual, porque cumplí de lunes a lunes, siempre hice el devocional. Es mucho más que eso. Hacelo, por supuesto. Es lo que le dijo el Señor. Hagan todo lo que los fariseos, pero va más allá. Es un paso más profundo que tiene que ver con una relación de amor con Dios. Al comienzo del año siempre hay interrogantes, preguntas. Siempre surgen, por lo menos, cuando somos honestos. ¿Cómo será esto? Hay ansiedades, hay preocupaciones, que son las mismas o parecidas a las que tenían los discípulos del Señor. Pero Jesús les dijo, no se preocupen, porque si esto está firme en ustedes, si son buscadores, no de balcón, sino en el camino, en el compromiso, son buscadores, tienen una prioridad por el reino, buscan el gobierno de Cristo y aparte se abrazan de mi gracia, no su justicia, sino la justicia del reino. Dice el Señor, todo lo demás va a ser añadido. ¿Lo crees? Nosotros siempre nos quedamos con la añadidura, con el final, porque estamos tan preocupados que nos preocupa saber si Dios va a cumplir o no. Pero quédate tranquilo, Dios va a cumplir. Todas tus necesidades van a estar cubiertas en este año. Si no mirá las aves del cielo. Mirá las flores del campo. ¿No son ustedes más valiosos? Dijo el Señor. No se preocupen. Y el Señor termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás
será añadido. Amén. Ponete de pie delante de la presencia del Señor. Cerrá tus ojos y decile sinceramente al Señor: Señor, no quiero que este sea un año de balcón, de quietud, de una participación, de un voluntariado mío en tu reino, en tu obra, Señor. Quiero ser una persona de camino, comprometida con tu obra, no un pie, ambos. Ambos. Y no solo eso, Dios, antes de dar esta palabra, me recordaba lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo veo acá muchas familias. Que el 2016 sea un año en donde Dios no solo unifique, sino fortalezca, madure, haga crecer el vínculo familiar. Querido hermano, bendigo tu familia con bendición espiritual. Porque ¿sabes qué? Del otro se va a ocupar el Señor. No te preocupes, no te afanes por la comida, no te afanes por el techo, no te afanes por lo que has de beber, lo que has de comer o dónde vivirás. Por supuesto, Dios nos da la posibilidad de ser administrador y lo tenemos que hacer con sabiduría. Por eso estamos hablando de planificación, de buscar objetivos y demás. Pero el Señor se va a encargar si tenemos las cuestiones claras. Si buscamos. Antes de hallar, siempre hay que buscar. Antes de que se abra la puerta, hay que golpear. Antes de que se nos dé, tenemos que pedir. Siempre hay algo que hacer. No vendrá solo. No vendrá solo. Gracias, Señor. Gracias por este día precioso, pero especialmente por la palabra que nos estás entregando, Señor. No queremos dejarla pasar, Señor. Nuestras prioridades siguen estando en el cielo. Nuestro compromiso sigue siendo con el Rey de Reyes. No bajaremos nuestra mirada a instituciones, no bajaremos nuestra mirada al hombre, no bajaremos nuestra mirada a ningún líder espiritual. Nuestro compromiso es con el cielo, con el reino de los cielos. Porque todo lo demás pasará, pero el reino es eterno. Tu palabra seguirá estando, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, gracias.